Muchas gracias, Fer, por tu amable presentación. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien, que estén comenzando adecuadamente esta semana, que estén en casa. Y bueno, pues sí, efectivamente, como bien lo comentó Fer, mi nombre es Enrique Ortega. En realidad, todo el mundo me conoce como Quique, entonces, pues, si ustedes desean decirme así con toda la confianza del mundo. Les recuerdo que la sesión de preguntas y respuestas va a ser al final de nuestra sesión. Si durante nuestro avance de esta sesión surge alguna duda, váyanla anotando ahí en el chat. Con mucho gusto al final, en los últimos 15 minutitos, las vamos atendiendo conforme vayan llegando. Entonces, bueno, esto para darle un poco de orden al webinar. Vamos a comenzar. Una de las cuestiones por las que es importante todo este asunto del plan de marketing interactivo, que suena a veces demasiado elevado, o bueno, ¿y qué es el marketing interactivo? ¿Es lo mismo que el digital? ¿Cómo va? ¿Cómo se maneja todo este tema? Bueno, pues lo primero que necesito comentarles, y vamos a ir avanzando, es que el plan de marketing interactivo o digital, sí, son sinónimos, no son ajenos, o este plan no es ajeno al plan de marketing de la empresa. Falsamente, muchísimas personas tienen esta idea todavía en el pleno 2020, que tenemos que regir o separar de algún modo la parte digital de la parte online, ¿no? Perdón, la parte digital de la parte tradicional. ¿Qué es lo que ocurre, no? De repente nos vamos a dar cuenta que hay incluso áreas dentro de las empresas que son digitales, ¿no? Y áreas de marketing tradicional. Y obviamente muchas de las personas dicen, pues esto ya no es tan aplicable. Hoy día ya no podemos nosotros estar pensando en algo así porque el marketing es marketing, punto, ¿no? Abajo del marketing hay una disciplina que es digital, pero es lo mismo que existe, por ejemplo, con la medicina, vamos a suponer, ¿no? Pues no podríamos nosotros medir la medicina y entonces decir, pues entonces hay médicos y hay cardiólogos. No, la medicina es una y abajo hay subespecialidades. En el caso del marketing digital, pues pasa un poco lo mismo. Sin embargo, como realmente no tiene tanto tiempo, vaya, probablemente la gran mayoría de ustedes pues son chavos que están estudiando la carrera, o que a lo mejor recién están graduados, a lo mejor están estudiando algún posgrado, pero son gente, la gran mayoría de ustedes, muy jóvenes y que prácticamente todos, estoy casi seguro, nacieron con internet en sus casas. Cuando eran chiquitos ya había internet en sus casas. Eh, Algunos que ya tenemos un poquito más de edad no nos tocó esa suerte, entonces obviamente pues los migrantes digitales, así se llaman las personas que no nacimos con internet en nuestra casa, pues obviamente lo vemos y lo vemos de una manera novedosa, o sea, todavía seguimos pensando que es algo reciente, ¿no? Vaya, no tan normal como podría parecer. ¿A qué voy con todo esto? Que muchas de las veces la gente de las empresas, la gente de las agencias todavía no va entendiendo que el marketing se tiene que manejar como una estrategia completa, integral. Y de repente dividimos y separamos y eso no ayuda en lo más mínimo. Ayuda para otras cosas, ya para cuestiones ya muy tácticas, pero ya para la estrategia general tenemos que englobarlo todo en una misma canasta. Como siguiente punto es que nuestra cultura, una de las cosas, y hablo de cultura no mexicana, latinoamericana, les podría decir, una de las grandes adolescencias que yo he visto, pues les podría decir toda mi vida profesional, es que en momentos coyunturales como el que estamos viendo de crisis, lo primero que recortan las empresas no son las áreas legales, por ejemplo, no están los abogados, no corren a los abogados. No recortan tampoco las áreas contables, no quitan a los contadores porque pues, ya les chocó pagar impuestos, no. Las áreas que recortan las empresas son las áreas de marketing, de diseño y de comunicación. Esas son las áreas que principalmente van a recortar de inmediato las agencias, las empresas, etcétera. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en esos casos? Que no se están dando cuenta de lo importante de una disciplina como esta, como es la mercadotecnia, la publicidad, la imagen. De repente vamos a encontrarnos que piensan muchos directivos, muchos CEOs, muchos CFOs de empresas, que lo nuestro es algo prescindible. Pero platicando hace algún tiempo con una persona, empresario, el año pasado específicamente, me decía, a ver, ¿cómo planeo yo
vender más si no me anuncio en ningún lado? Y entonces esa disyuntiva seguramente muchos empresarios la están teniendo ahorita, porque dicen, a ver, tengo que recortar gastos porque no estoy teniendo ingresos, porque las oficinas están cerradas. Tampoco voy a cerrar mi empresa, ¿no? Necesito recortar gastos. Ok, ¿qué recorto? Y bajo esta ceguera de recortar marketing o recortar cuestiones de diseño, de imagen, de publicidad, de repente van a llegar a un punto en el que van a decir, ok, perfecto, sí, tengo toda mi área legal, tengo toda mi área contable, tengo toda mi área financiera, tengo todos ellos. Pero ¿y ellos qué trabajo van a tener si no llegan nuevos clientes? ¿Cómo es que los clientes se van a enterar de nuestra existencia si no tenemos una estrategia de comunicación y de mercadotecnia puntual? Y allí es donde empieza a ponerse complicado el asunto, ¿no? Entonces, empezar a entender que lo nuestro, nuestra disciplina, es una disciplina tan importante como cualquier otra en la empresa y no quitarnos, digamos, el mérito de lo que nosotros estamos haciendo. Y pues obviamente el punto número 3 que quizá les diría es el más triste o el más lamentable de lo que estamos platicando, es que todos los días, y ustedes que me están viendo no me van a dejar mentir, todos los días luchamos o es una batalla campal contra los anuncios. Un juego del gato y el ratón donde los anuncios nos persiguen y nosotros subimos de ellos. Díganme si no, estando encerrados en nuestras casas, de repente nos damos cuenta que hay videos de YouTube que queremos ver, a lo mejor una crítica de una película, no sé, un webinar tal vez como este que está puesto en YouTube. Y si ese video ha tenido muchos views, lo más probable es que antes del video te va a poner un anuncio. ¿Y cuál es nuestra reacción con ese anuncio? 5 segundos te está pidiendo esa marca para que le pongas atención, pero tú estás esperando ya que esos 5 segundos se acaben para darle skip y empezar a ver lo que a ti te interesa, ¿no? Entonces, obviamente ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que lo nuestro, lo que nosotros estamos haciendo para atraer potenciales interesados que logren cerrar una venta, lo que va a terminar pasándonos es que vamos a tener que encontrar una manera mucho más creativa o varias maneras mucho más creativas de poder ayudarle a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a nuestro público, a encontrarnos. Y encontrarnos no porque los obliguemos, sino porque realmente estamos dándonos cuenta de cómo ahí Tamara solicitó control de contenido compartido. Fer, si me ayudas, porfa, a probarla o declinar. Entonces les decía, ¿no? Lo que vamos a tener que encontrar son maneras creativas de poder, pues, entrar en esta dimensión, ¿no? De poder llegarle a la gente de una manera atractiva, ¿vale? A ver, ahí está. No sé por qué no me está dejando avanzar la diapositiva. A ver, aquí tenemos un problemita técnico. Creo que En la parte inferior, ¿no? sí. Pueden haber como flechitas y con eso ya, porque si le hace con las flechitas, pero debe de ponerlo con el pulsor, porque las flechitas directas desde el teclado tal vez no le deja. Es que, ¿cuál pulsor? Es que no tengo mouse cuando tengo el compartir pantalla, el mouse desaparece de aquí de Zoom. Y tampoco me puedo salir de mi presentación porque el teclado está desactivado. Entonces no sé. Si te sales un momento para dejar de compartir la pantalla y probablemente cuando ya te quedes con la doble pantalla puedes poner la otra opción. Pero ¿cómo me salgo? Porque estoy dando Arthur, escape, pero no me deja. lo que yo he detectado es que si compartes pantalla y estás utilizando el PowerPoint o el Keynote, de repente pasa eso y ya no te deja seguir con la presentación. Sí. Entonces, igual nada más comparte pantalla y haz grande tu presentación, porque si no te va a estar dando esos problemas durante todo el webinar. Ok, pero el tema es que no puedo compartir pantalla si no tengo el teclado activado. Ese es el problema. O sea, no me puedo salir, no puedo hacer básicamente nada. Okay. A ver, voy a darle... A ver si me deja.
Ah, le di stop share, a ver si hace algo. Ahí ya se pudo. A ver. Nuevamente, ahí está. ¿Se alcanza a ver bien la presentación? Sí. Sí. Sí, ahí se ve perfecto. Muchas gracias. Sí. A ver, voy a seguir entonces la recomendación de simplemente compartir así, para que no me vaya aquí a hacer algún tipo de artimaña. Bueno, seguimos entonces. Perdonen ustedes, ya ven que la tecnología no tiene palabra y de repente ahí trae ese tipo de bronquillas. A ver, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el plan de marketing online o el plan de marketing digital del que estamos hablando, por el cual ustedes tuvieron este interés en conectarse? Nuestro plan de marketing es un aspecto fundamental en cualquier estrategia, en cualquier área de mercadotecnia, no estrategia, en cualquier área de mercadotecnia. Y les voy a decir la razón principal, y por ahí quienes hayan visto el video publicitario de esta conferencia seguramente ya cacharon para dónde voy. Muchos estrategas, muchos expertos en temas digitales, actúan de una manera bastante improvisada, por decirlo menos, ¿no? Entonces, de repente le mandan, pensando en una agencia independiente, ¿no? Le mandan al cliente una propuesta de cómo generar, pues, interesados en el tema del marketing digital, de lo que ellos están haciendo, de sus ventas. Y lo que va a terminar pasando es que el cliente, ante su ignorancia, va a decir, perfecto, adelante, empieza a trabajar, ¿no? Y muchas de las veces, hasta ahí se queda la planeación. En una cotización donde te dice un plan de trabajo, pues digamos, como muy árido, muy nebuloso, sin mucho detalle, ¿no? Y hasta ahí se va a quedar. Y el día a día que trabaja una agencia o que trabaja en algún momento cualquier tipo de empresa en este tema o de experto, es pues casi ir apagando fuegos, ir apagando incendios. Y eso está mal. No es tanto que esté mal per se por la desorganización, porque sí hay una gran desorganización, sino que los resultados al final no se van a dar de una manera adecuada. El cliente te está pagando por un resultado que tiene necesidad, y más en este contexto, insisto, que estamos viviendo de crisis, un resultado casi inmediato. Quiero más ventas. Ok, a ver, primer punto, y aquí quiero ser bien enfático, a lo mejor alguno de sus maestros en algún momento se los ha dicho. La mercadotecnia no vende. Ojo con esto. La mercadotecnia te ayuda a muchas otras cosas, pero la venta no necesariamente la va a lograr la mercadotecnia. Y el marketing digital, solamente hay una manera de poder medir de manera directa si sí está funcionando tu mercadotecnia en la venta o no, y se llama e-commerce. Sí hay una manera en la cual, bueno, muchas maneras, pero en la cual tú puedes conectar tu tienda en línea con la publicidad pagada que tú estás utilizando, y entonces una vez que una persona ve un anuncio, por ejemplo, en Facebook, le da clic a un botón, se mete al e-commerce, compra algo, hace la transacción y listo, y se va, ¿no? Y entonces ahí, obviamente, tus analíticos lo que van a estar haciendo es medir cuántas ventas lograste a partir de cierta publicidad. Pero fuera de eso, en el tema digital, la mercadotecnia, perdón, no va a vender. Lo que vas a poder lograr es encontrar cuántas personas están interesándose en tu producto o servicio, cuántas personas están navegando en tu página de internet. Vas a encontrar incluso sus hábitos, por dónde navegan, se regresan, entran, salen, si volvieron una segunda ocasión o no, cuánto tiempo estuvieron en la página. Vas a saber muchas cosas. En Facebook vas a saber si la persona le dio like o la persona comentó la publicación, si es que se trató de una pauta pagada de una publicación. Es decir, vas a saber muchas cosas. Pero una venta como tal no la puedes medir de una manera directa en el marketing digital, no como lo conocemos. Igual que pasa en el marketing tradicional, cuando tú no puedes medir qué tanto realmente vendió un espectacular. Puedes intuir y puedes inferir, claro, es que a partir de que pusimos el espectacular en el periférico, nuestras ventas aumentaron tanto. Entonces, claro, ahí hay una correlación, pero no hay una certeza, y ojo con esto.
es que es el único espectacular que pusimos y ¿cómo te explicas que a partir de que lo pusimos empezaron a aumentar las ventas? Ok, pues ahí seguramente hay una hipótesis de que eso hizo el aumento de ventas. Pero ¿qué pasa si hay otros factores externos, como es el caso de la recomendación? Una persona que entró a tu tienda en ese mismo instante, coincidentemente, empezó a recomendárselo a 10 personas. Esas 10 personas decidieron ir, estuvieron felices y volvieron a recomendar a otras 10 personas cada uno. O sea, a lo que voy es que no podemos dar una garantía de la venta, ¿ok? Entonces, aquí hay que ser bien enfáticos porque entonces el plan de marketing cobra sentido con lo que les voy a decir. 3 fases fundamentales. Primero, analizar nuestro entorno y diagnosticar. Luego, número 2, empezar a generar estrategias y tácticas. Ojo con esto, la diferencia, no sé si alguno de ustedes la conozca, pero la diferencia entre una estrategia y una táctica es que la estrategia es qué voy a hacer y la táctica es cómo voy a lograr eso que quiero hacer. Entonces, nosotros vamos a necesitar de las dos. Necesitamos una estrategia general, estrategias particulares y luego tácticas que van a ir atacando de algún modo a todos esos nichos de oportunidad donde podemos encontrar ese público que podría estar interesado en nuestros productos o servicios. Y finalmente la parte operativa. Ya una vez que tenemos toda la planeación, entonces lo ponemos en la realidad. ¿Ok? ¿Qué pasa con este asunto de las 4P? Y tal vez para dar un contexto esto nos puede ayudar muchísimo. A ver, Philip Kotler, que es como el abuelito de la mercadotecnia, ¿no? Philip Kotler hace pues más de 50 años, probablemente más de cualquiera de la edad de cualquiera que nosotros estamos conectados aquí, el señor propuso las famosas 4P, que muchos que conocemos de mercadotecnia, pues es casi de las lecturas obligadas, aunque el mismo Philip Kotler dijo, pues ya están medio obsoletas y todo, pero bueno, nos sirve como para reconocer un poquito la historia, ¿no? Las 4P que proponía Kotler son producto, plaza, precio y promoción. ¿Qué significa esto? A ver, el producto que estás vendiendo o el servicio que estás vendiendo, ¿cuál es y qué características tiene? La plaza, ¿en dónde lo estás vendiendo? El precio, ¿a qué precio lo estás vendiendo? Y la promoción es en dónde te estás anunciando para que estas cosas se puedan vender. Entonces, tenemos el entendido de ello. ¿Qué pasa entonces? Que existe en el año 2008, o sea, muchísimos años después de Kotler, un autor llamado Manuel Cotto, que replanteó estas 4Ps pero aplicadas al ámbito del marketing digital. Se las quiero transmitir para que vean de dónde vamos a partir para que nuestro plan tenga todo el sentido del mundo. A ver, la primera P es la personalización. ¿Qué significa? Significa que hoy el consumidor lo que está buscando es tener productos que sean únicos y exclusivos para esa persona. Ese nivel de personalización que podemos lograr gracias a una buena, primero, estrategia de mercadotecnia, pero segundo, gracias a una correcta ejecución de los productos. El gran ejemplo que les quiero mostrar y que varios de ustedes seguramente conocen es el caso de Mini Cooper. Esta famosa empresa Mini, ¿no? de automóviles, propiedad de por lo menos en México, que la vende BMW. Mini tiene pues distintos automóviles, entre ellos el Mini Cooper. Y cuando tú llegas a querer comprar uno de estos automóviles, la persona en la agencia te va a decir, claro, no, como no, con mucho gusto. Vamos a ir configurando su automóvil. Y ya desde ahí la palabra configuración ya te va dando un poquito de esta situación. A ver, ¿qué rines quiere? Mire, tenemos este catálogo de opciones de 5 posibles juegos de rines para su automóvil. No, pues quiero estos. Ok, perfecto. ¿Qué asientos quiere? ¿Quiere unos asientos de piel? Perfecto. ¿De qué color? Mire, los tenemos en negro, los tenemos en rojo, los tenemos en naranja, los tenemos en café, cualquier. No, negros. Ok, perfecto. A ver, el color del automóvil, ¿de qué color lo quiere? Lo quiero rojo. Perfecto. ¿Lo quiere rojo, rojo o quiere que a lo mejor el techo traiga un tablero de ajedrez blanco con negro? Ah, mira, sí le puedo poner un tablero de ajedrez. Y les vas cambiando cositas y vas configurando el automóvil de acuerdo a tu gusto. ¿Qué ocurre? Que la premisa de Mini Cooper en este proceso es que ninguna persona tenga un automóvil idéntico a otra. Que aunque sea una sola cosa, pero esa cosa hace diferente ya el automóvil.
Ven ustedes cómo van cambiando las cosas conforme a cuando nuestros papás o nuestros abuelitos compraban automóviles en la agencia, donde pues de repente era como comprarlo tú o comprarlo en flotilla casi daba lo mismo, ¿no? Porque pues te comprabas un Jetta de color gris y resulta con que tu primo también tiene un Jetta de color gris del mismo año, con la misma configuración del tuyo, y a veces hasta confundían el coche, ¿no? Y andaban tratando de meter la llave en un coche que no era, ¿no? A lo que voy con esto es que hoy el marketing digital nos permite hacer esto, nos permite llevar esto al nivel de personalización. Hay empresas que tú puedes configurar lo que te van a enviar a tu casa, o sea, ni siquiera te tienes que parar en la tienda. Tú lo puedes configurar desde la página de internet y te lo hacen. Eso es casi como si fuera a pedir una pizza, así mismo, pero algo un poquito más complejo, como podría ser unos tenis o una chamarra. La segunda P tiene que ver con la participación. La gente ya no quiere estar estática simplemente recibiendo anuncios y ya. Quiere realmente tener una buena experiencia de compra, quiere vivir una experiencia. No es en balde que, por ejemplo, cuando nos subimos a un Uber, pues nosotros terminando el viaje podemos calificar al chofer. Y podemos ponerle 5 estrellitas, pero además si le ponemos 3 estrellitas nos va a lanzar una pregunta de qué fue lo que ocurrió en tu viaje, ¿por qué 3 estrellitas? Ah, pues porque su coche olía mal. Ah, pues porque el conductor manejaba muy rápido. Y tú le vas poniendo esa calificación, porque al final el subirte a un Uber no es simplemente transportarte de un punto A a un punto B. El subirte a un Uber tiene que ser, por lo menos en la ideología de la empresa, una experiencia para ti. Tanto que existe una versión de Uber que es Uber Black, que es que no llegue por ti una Aveo, sino que llegue por ti una camioneta BMW X5. Entonces, obviamente, pues el viaje es bastante más caro, pero esa experiencia de subirte a una camioneta sin tener tú que comprar una, sino simplemente vivir esa experiencia, es por lo que estás dispuesto a pagar esas cantidades de dinero. Peer-to-peer. Que aquí el término está en inglés, no hay una traducción literal al español, pero peer-to-peer tiene que ver con el volver prioritario que las demás personas nos recomienden. Esta es una cosa fundamental en el tema digital. El hecho de que nosotros podamos poner, por ejemplo, el botón de compartir en las redes sociales es un gran ejemplo del peer-to-peer. El boca a boca, que en las clases de comunicación y de mercadotecnia y de ventas te dan así el primer día casi de el boca a boca es 70% más efectivo que cualquier otro tipo de publicidad, es cierto, pero es tan cierto en Internet igual. El hecho de que tú compartas, por ejemplo, una noticia hace que las personas la lean porque dicen, ah, la compartió fulanito y fulanito seguramente no me va a mentir. Por tanto, me interesa esta noticia. ¿Por qué creen que se difunden tan fácil las fake news, las famosas fake news? Justamente porque la gente cree desde el encabezado en esa noticia, la comparte de manera muy inocente y entonces las personas asumen que como la compartió un amigo suyo, es verdad. No se preocupan por investigar la fuente o por ver si es fidedigno todo este asunto. En el coronavirus lo estamos viendo de una manera muy obvia. Entonces, si tú le compartes a un amigo, por ejemplo, una aplicación a través de WhatsApp, le mandas el link y es bájala, te va a gustar mucho, es de lo que estábamos platicando el fin de semana. Por ejemplo, el amigo lo más probable es que lo termine bajando. Y ahí fue una recomendación de boca a boca, pero digital. Por eso se refiere que tenemos que empezar a volver prioritario que las personas nos recomienden, que podamos nosotros, por ejemplo, mandar este marketing de referidos, yo acabo de bajar la aplicación de Didi y entonces voy a compartirle mi código a terceros para que entonces esos terceros, cuando se inscriban, me den un descuento. Ese es un incentivo que te da Didi para que recomiendes. Por eso se refiere Coto a este tema del peer-to-peer. Y finalmente el tema de la predicción. Recuerden ustedes, el Big Data. Vamos a platicar un poquito de ello en un rato, pero nada que se puede mejorar si no se está midiendo desde el principio, ¿no? Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a medir absolutamente todo. Prácticamente, no les quiero decir el 100% porque yo me he topado con cosas que no se pueden medir en Internet, pero prácticamente todo, 95% de las cosas que nos imaginemos, podemos medirlas a través de cuestiones digitales. Podemos medir, por ejemplo, hasta cuestiones de sentimientos. Si las personas, en el 2012 a nosotros nos tocó hacerlo con una asociación civil que codirigía, que se llamaba Cosmos Ciudadano, donde Enrique Peña Nieto presumía, cuando era candidato todavía a la presidencia de México, él presumía que él era el candidato de las redes sociales, que era el candidato del que más se hablaba en redes sociales. O sea, en aquel entonces nosotros investigamos y dijimos, vamos a ver si es cierto, pues vamos a comprobarlo.
metiendo herramientas de Big Data. En aquel entonces existía una herramienta llamada Radiant 6, ya no existe. La usamos y todo, y descubrimos que efectivamente Enrique Peña Nieto era el candidato del que más se hablaba en las redes sociales. Solo que entonces Enrique Peña Nieto omitió decir una cosa que también era muy cierta, pero simplemente la omitió. Fue, claro, muchísima gente en redes sociales en México habla de él. El problema es que 8 de cada 10 comentarios son negativos. Pero hablan de él. Y ahí en ese tema no mintió. Entonces, a eso voy. Todo lo puedes medir. Si tú de repente te das cuenta de que tu cliente está diciendo, no, es que hablan mucho de nosotros en redes sociales y todo, y es un producto, un servicio, pues no te quedes solamente con el, pues entonces están bien posicionados. Sí, pero ¿y qué se está diciendo del producto o del servicio? El gran ejemplo, los bancos. Si ustedes hacen ahorita un ejercicio con las APIs de Twitter para investigar qué está diciendo la gente en México acerca de los bancos, se van a dar cuenta de que más del 50% de los comentarios son quejas. Y creo que me quedé corto. 50% de los comentarios son quejas, seguramente son bastantes más. Pero están hablando de los bancos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a predecir un poco lo que van a decir los usuarios, y justamente para eso nos sirven las herramientas de Big Data, para corregir cosas que a lo mejor no estamos teniendo todavía bajo nuestro control. Entendiendo esto, vamos a empezar ya con las 3 etapas de nuestro plan de marketing interactivo. La etapa número 1, que tiene que ver con el análisis y el diagnóstico, implica que nosotros sepamos exactamente cuál es la información completa de nuestra empresa o del cliente al que nosotros le estamos queriendo trabajar. Por ejemplo, nombre de la empresa. ¡Ay, qué obvio, Kike! Sí, por supuesto, pero hay gente que de verdad se le van hasta ese tipo de cosas, porque una cosa es cómo se llama la empresa y otra cosa cómo está constituida legalmente. Ojo con esto. Los neandertales, como su servidor, que todavía vimos en pie Reino Aventura, que probablemente muchos de ustedes a lo mejor no saben de lo que les estoy hablando. Reino Aventura, pues, es lo que hoy conocemos como Six Flags. Bueno, hasta hace pocos años, no sé si todavía, pero hasta hace pocos años, Six Flags, cuando tú le trabajabas algo, te facturaba a nombre Reino Aventura SADCB. Y era muy interesante porque, pues, ¿de dónde sale Reino Aventura? Pues es que así se llamaba el parque de diversiones y todavía ni siquiera se llamaba Six Flags. Una cosa es cómo se llaman comercialmente y otra cosa es cómo están constituidos desde la perspectiva legal. Y ahí vamos a encontrarnos de repente algunas cuestiones medio truculentas en lo jurídico. Los datos de contacto, obviamente con quién podemos nosotros hablar y autorizar cosas. Se van a dar cuenta en este tipo de situaciones que muchas veces el cliente te dice, no, yo por encima de mí no hay nadie, yo soy la persona con la que va a autorizarte toda esta estrategia. Me ha tocado, que de repente llegas con el cliente muy feliz y le presentas, por ejemplo, su nuevo logotipo, por llamarle de una cosa, ¿no? Y de repente el cliente te dice, mira, sí, está muy bien. Mira, dame una semana, déjame lo consulto con mi papá. Y ¿tu papá? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver él? Bueno, lo que pasa es que él es el que le mete los recursos a la empresa, él es el socio capitalista. Pues no, que por encima de ti no había nadie. No, bueno, o sea, sí, pero bueno, pues es que también le tengo que tener la cortesía de consultar. No, o hay o no hay medias tintas, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que estar conscientes de esto para poder saber también qué tan fácil o qué tan difícil va a ser que nos aprueben ciertas estrategias y, por supuesto, ciertas tácticas. Número de empleados, los responsables del área de marketing con sus funciones. Les podría decir que en la gran mayoría de los casos, los problemas que hay con las áreas de marketing y por qué en muchas empresas la mercadotecnia está tan mal manejada, no tiene que ver con necesariamente la falta de talento de las personas que integran un área de marketing. Tiene que ver, en un caso, por supuesto, con falta de personal. Es decir, el personal que tienes es calificado, pero ya no puede dar más. O sea, ya está saturado de trabajo y no puedes contratar a nadie más porque además no estás generando nuevos ingresos. Entonces se vuelve un círculo vicioso. No tengo más ingresos, por tanto no puedo contratar a nadie nuevo. Y como no puedo contratar a nadie nuevo, no tengo más ingresos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque hay que dosificar muy bien los recursos, hasta los recursos humanos que tienes. Ese es el primer escenario, ¿no? De las personas o las empresas que no tienen su área de marketing perfectamente consolidada, les falta personal. Pero muchas de las ocasiones también tienes a personas que son expertos en un área, pero las tienes haciendo otras actividades.
Y a lo mejor alguno de ustedes a lo mejor se está sintiendo un poco, digamos, identificado con lo que estoy diciendo, ¿no? De repente te vas a dar cuenta que existen mercadólogos muy buenos en digital, pero nadie les ha dado la oportunidad de entrar al área digital y entonces están pues, haciendo copies, ¿no? Pues porque por algo tiene que empezar, pero el señor estudió un diplomado en digital, el señor ya sé, ¿por qué no le das una oportunidad? Y muchas de las veces esa cerrazón, ¿no? De tener que ganarse el derecho de piso y empezar desde abajo, muchas veces nos termina provocando esto, ¿no? Que no aprovechemos al 100% el talento de las personas que están integrando nuestras áreas de marketing. Hablo de marketing porque evidentemente es lo que nos toca, pero esto pasa en todas las áreas. La facturación anual con el volumen desglosado de sus ventas. ¿Por qué nos interesa saber este tema financiero? Porque a partir de eso nosotros podemos generar expectativas de crecimiento o darnos cuenta de por qué no estás vendiendo lo suficiente. Entonces hay un cruce perfecto entre la mercadotecnia y las ventas y dices, es que no le has dado o no has investigado cómo te puede ir en esta área, cómo te puede ir anunciándote en Instagram, porque ni siquiera tienes Instagram, pero resulta como que tu producto se podría vender muy bien ahí. Pues entonces a lo mejor ahí vamos a poder cotejar facturación vieja con facturación nueva y ver si nuestra estrategia realmente está dando éxito. Principales líneas de productos o servicios para también entender cómo tenemos que vender cada una de las cosas que vamos a necesitar anunciar. Y por supuesto nuestro FODA, que seguramente la gran mayoría de ustedes ya saben de qué se trata. Vamos a reiterarlo nada más. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Fortalezas y debilidades son cosas buenas y malas que nuestra empresa puede controlar, ¿sale? Oportunidades y amenazas son cosas buenas y malas que nuestra empresa no puede controlar. El coronavirus es una amenaza, ¿ok? El coronavirus no lo podemos controlar. Llegó y pues tuvimos que cerrar operaciones y ni modo. Esa es una amenaza, por supuesto, pero hay empresas que le han encontrado una oportunidad a una situación catastrófica como la que estamos viviendo. Les voy a dar un tip. Ustedes seguramente han leído hace ya 3-4 semanas que Zara, esta famosa marca de ropa española, empezó a cambiar su modelo de negocio y empezó a hacer, a partir de lo del COVID, batas para médicos y cubrebocas, y material que se puede vestir, digamos, para los médicos, pero le ponía su etiquetita de Zara. Obviamente, pues eso, cuando lo leemos nosotros y más de este lado del charco, no en Europa, sino de este lado de México, pues obviamente lo que decimos es, ay, mira qué buena onda, qué padre que se están sumando a ayudar y que están echándole la mano a los médicos y que se pusieron la camiseta. Sí, qué padre, pero también les doy una noticia. Reglas como las que impusieron en México, donde actividades no esenciales tenían que cerrar operaciones, implicó que Zara tuvo que ponerse creativo para poder no cerrar operaciones, pero tener un fundamento legal para ello. Entonces dijeron, ¿qué pasa si parte de nuestra producción, o sea, no cerramos la producción de nuestra ropa, simplemente parte de nuestra producción la utilizamos para crear esos insumos médicos, batas, no sé, cubrebocas, etcétera, y el resto de la producción la podemos aplicar a seguir fabricando ropa? Oye, Enrique, pero pues es que Zara ahorita no debe estar vendiendo ropa porque sus tiendas no están abiertas. Existe el e-commerce. Y créanlo o no, el e-commerce sí está teniendo muchísima fuerza, no sé si sepan, pero Jeff Bezos, tan solo en lo que va de la pandemia, creo que ya es $2 billones más rico. Jeff Bezos es el dueño de Amazon, para quien no lo sepa. Entonces, sí, el e-commerce se considera actividad esencial no por el e-commerce como tal, sino por la mensajería. El servicio de entregas, de reparto se considera actividad esencial. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cómo Zara encontró de una amenaza, de algo que nos estaba ocurriendo negativo y que nos sigue ocurriendo negativo, encontró la oportunidad. Y construyó un negocio que no ha parado, pero que también obviamente tiene que estar regalando esas batas y esos cubrebocas a la gente, a los médicos, pero pues es la condición para poder seguir trabajando por detrás sus insumos prioritarios, que son justamente la parte de las prendas, de la ropa, ¿no? Y seguir sacando chamarras y suéteres y cosas por el estilo. Entonces, tenemos que estar bien conscientes que el saber nuestro FODA nos puede ser bien útil para poder construir todo nuestro plan de comunicación. ¿Qué cosas necesitamos también saber? Nuestro manual de fundamentos, misión, visión y valores. Objetivos que tenemos o que tuvimos el año anterior, ya sea que se hayan logrado o no.
No importa, el punto es saber que existieron esos objetivos. ¿Qué objetivos tienes al presente para saber cómo se pueden modificar? Pocos esperábamos que pasara la catástrofe que estamos viendo del coronavirus en enero. En enero no, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? ¿Y esto qué nos implica? Que evidentemente todos nosotros lo que vamos a terminar haciendo, estrategas en comunicación, estrategas en mercadotecnia, estrategas en publicidad, pues es cambiar un poquito los objetivos, porque claramente al final del año no vamos a vender lo que nosotros creíamos que íbamos a vender, salvo que seamos Amazon o salvo que seamos Rappi o cualquiera de estos servicios, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claros nuestros objetivos presentes. Target. Y cuando hablo de target, olvídense de este target tradicional de hombres entre 25 y 35 años de la Ciudad de México, nivel socioeconómico C+. Es un buen inicio, sí, pero necesitas meterte todavía más. Acuérdense de lo que les decía de la personalización. No nos sirve de nada un target tan somero como es este asunto de 25 a 35 años, Ciudad de México, C+, y ya. O sea, necesitamos entender muy bien cuáles son los hábitos de esas personas. ¿Son solteros? ¿Son casados? ¿Son homosexuales? ¿Son heterosexuales? ¿En qué zonas de la Ciudad de México viven? No es lo mismo el de Polanco que el que vive en Iztapalapa. O sea, tenemos que ir metiéndonos mucho más a esa persona que nos va a significar nuestro potencial comprador, ¿no? Benchmark, tenemos que entender muy bien a nuestras competencias, hacer un análisis a conciencia de quiénes son nuestros competidores directos e indirectos y qué hacen bien y qué hacen mal y cuáles son sus fodas. El posicionamiento actual deseado y el posicionamiento actual, perdón, y el posicionamiento deseado, es decir, el dónde nos encontramos ahorita y a dónde queremos llegar. Hay empresas que no les interesa ser el top of mind y están perfectas no siéndolo, ¿eh? El caso de Big Cola, por ejemplo, ustedes lo conocen, Big Cola, este refresco de origen peruano que llega a México y que en su primer año de operaciones le quitó 7% de mercado a Coca-Cola. Sin embargo, cuando tú llegas al cine, cuando todavía teníamos la posibilidad de ir al cine, tú llegabas y decías, deme un refresco, por favor. ¿Qué sabor quiere? Ah, Coca. No dices Big Cola o refresco de cola, no dices Coca, eso es el top of mind. Pero a Big Cola no le interesa ser el top of mind. Le interesa quitarle ese 7% del mercado de Coca-Cola. O le interesa seguir teniendo ese 7% del mercado que Coca tenía y que ya no tiene. Esas son justamente las situaciones de posicionamiento que tenemos que analizar. Publicidad anterior para saber por qué fracasó, si es que fracasó, por qué tuvo éxito, si es que tuvo éxito, y cuál es la actual que se está aplicando. Y por supuesto el tema del presupuesto. Y aquí les voy a decir algo y por eso lo pongo en bold, ahí en la tipografía. A ver, dejémonos de tratar de descubrir el hilo negro. Si cuando tú vas a cotizarle a un cliente, esperas la fórmula mágica que te iluminen las musas de, a ver, mira, le vamos a cobrar por esto y por esto y por esto y por esto, y entonces vas a hacer una sumatoria y esperas que el cliente mágicamente diga, claro, esto es lo que estaba necesitando, difícilmente te va a pasar. Lo que a mí me ha enseñado la vida con el paso del tiempo es pregúntale a tu cliente en esas juntas que tengas para entender muy bien quién es y saber cotizarle de una manera más sabia. Una de las preguntas fundamentales es, ¿cuánto tienes pensado de destinarle a presupuesto de esto que me estás pidiendo? Pídele un número. O sea, a lo mejor no le pides el número exacto, pero pídele un rango. ¿Por qué? Porque a partir de ello tú te puedes dar una idea de si se puede o no se puede y si te vas a desgastar o no te vas a desgastar. En enero de este año yo tuve la oportunidad de ir a visitar a un potencial cliente que al final por toda la situación del coronavirus pues ya no se pudo hacer por el cliente además está en León, entonces el tema del viaje suele ser un poco complicado, pero me decía, mira, yo quiero hacer esta estrategia basada en digital, quiero que tú me ayudes y todo, pero el presupuesto que yo le puedo destinar mensualmente es de tanto. Y entonces, pues a partir de ese presupuesto que me dio mensual, le dije, mira, de entrada te lo digo, ni siquiera voy a hacerte la cotización. No se puede hacer lo que tú me estás pidiendo con ese presupuesto. O sea, no hay manera de lograr llegar del punto A al punto B con descalzo, ¿no? Pisando piedras. Va a ser bien complicado y si lo logramos, pues va a tardar mucho tiempo. Si quieres realmente tener éxito, lo mínimo que necesito es tanto, pero ya tienes por lo menos una base de dónde partir para saber exactamente cuánto presupuesto puedes tú utilizar y cuánto se utilizó anteriormente y por qué a lo mejor quienes lo hicieron antes, muchas veces tienes la oportunidad de heredar de repente cuentas de agencias que corrieron, tú las heredas y te das cuenta de por qué esa agencia fracasó en el intento. Ah, pues porque su presupuesto no era el suficiente y simplemente se transaron la lana del cliente porque al final sabían que no iban a dar los resultados correctos.
La etapa número 2 tiene que ver con las estrategias y las tácticas. Nada más reiterando, estrategia y táctica se diferencian que la estrategia es el qué y la táctica es el cómo. Y para poder primero y antes que cualquier otra cosa saber aterrizar estrategias y tácticas, tenemos que empezar a definir nuestros públicos. Hay que entender que hay públicos externos y públicos internos. ¿Cómo, Quique? ¿Pero a poco un público interno lo tenemos que considerar mercadotecnia? Por supuesto, porque tú no sabes en qué momento a lo mejor una persona que trabaja contigo puede ser también un buen embajador de marca. Tú no sabes, por ejemplo, nosotros nos tocó vivirlo cuando desarrollamos la imagen de una escuela técnica en la zona de Villacuapa. Tú no sabes en qué momento el policía de la entrada, el vigilante, el poli famoso, pues tiene un hijo que podría estudiar en esta escuela técnica, pagar obviamente una beca del 50% y aún así ser parte de la comunidad y luego que ese chavo arrastre a otros chavos para que se metan ahora sí con precio completo a estudiar en esa escuela. Entonces sí podemos nosotros hacer estrategias de mercadotecnia tanto para público externo como para público interno. Aquí tienen una larga lista de posibles públicos externos y posibles públicos internos a los cuales podríamos en algún momento dirigirnos. Y los medios disponibles en el ámbito digital de los cuales tenemos que asirnos para poder trabajar nuestras estrategias y nuestras tácticas. Aquí tienen una lista, es una lista bueno, es bastante grande y como dice ahí, además, hay más todavía medios. Pero bueno, pues les puedo citar rápidamente la página de internet. ¿Cómo? ¿La página de internet a poco es un medio? Por supuesto, yo les diría que es el fundamental. Yo siempre le digo a mis clientes que la página de internet es como si fuera, utilizando un símil del sistema solar, el centro, el núcleo, pues es tu página de internet y todos los satélites, todo lo que está alrededor son nuestras redes sociales, nuestras aplicaciones móviles, todo lo que vamos a hacer alrededor. Pero realmente la página de internet sí o sí tiene que estar. ¿Por qué? Porque Google, de entrada, para poder hacer publicidad efectiva dentro de Google, pues lo mínimo que necesitas es una landing page. ¿Y dónde va a alojarse esa landing page? Pues lo más probable es que sea en tu página de internet, ¿no? Entonces, construye una web que sea atractiva y que tenga los mejores usos y de experiencia de usuario, ¿no? El SEO, la optimización para que salgas en los primeros lugares o en las primeras páginas de Google. La publicidad digital, por ejemplo, los buscadores, los banners, los Facebook Ads, Twitter Ads, etcétera, ¿no? Las redes sociales, y aquí hablo de la publicidad pagada, que es la publicidad digital, y simplemente los posteos orgánicos. Sí, los posteos orgánicos difícilmente van a funcionar, pero créanme que le dan muchísima certeza a los potenciales clientes de, esta es una empresa seria, porque está publicando cosas que sí están actualizadas, no son simplemente una empresa que solo quiere mi dinero, realmente están invirtiéndolo de manera correcta. O sea, hay que tomarlo bien en serio. Los blogs es un gran ejemplo, ¿no? El marketing de correo electrónico, el email marketing, es muy útil. No tienen una idea cómo, si lo haces bien, te funciona el email marketing. Pero tienes que partir de una base de datos que obviamente tiene que estar sólida. Facebook incluso tiene sus mejores prácticas de armado de bases de datos con una cosa que se llama lookalike audiences, ¿no? Es decir, audiencias parecidas. Tú con Facebook puedes construir una pauta donde tú subas esa base de datos, insisto, ya dadas las condiciones de Facebook, subas esa base de datos y tú le dices, a ver, Facebook, encuéntrame a todas esas personas que tienen estos correos electrónicos, encuéntramelas, y luego encuéntrame a las personas que se parecen a esta base de datos. Así lo hizo Trump. No sé si ustedes se acuerdan de una cosa llamada Cambridge Analytica, que no es ilegal, y tan no es ilegal que a Mark Zuckerberg nunca lo condenaron por eso en el Congreso. En Estados Unidos se tenía el Partido Republicano, la base de datos de todos los afiliados del Partido Republicano, y lo único que hicieron los estrategas de Trump fue, encuéntrame a todos los que están parecidos a esta base de datos, y luego por estado, de acuerdo a sus necesidades, hoy tenían que tener muy mapeado con Big Data qué es lo que le preocupaba a la gente por estado, porque no es lo mismo el que le preocupa una cosa en Nevada que a la persona a la que le preocupa en Arizona o en Texas o en California. No son las mismas preocupaciones, igual que pasaría en México. Y entonces mándale publicidad geolocalizada de acuerdo a sus necesidades, muy, muy tropicalizada, pero ya me encontraste a la audiencia específica. Eso lo puedes hacer con una base de datos. Por eso el email marketing
funciona a partir de bases de datos también. Y el marketing móvil, que bueno, pues encontramos la publicidad móvil, el geomarketing, por ejemplo, cuando ustedes van manejando y Waze de repente les aparece un anuncio de está cerca de un McDonald's, te invitamos a probar nuestras papas, ¿no? Entonces, el geomarketing también nos puede ayudar, la realidad aumentada, la realidad virtual, que son dos cosas totalmente distintas, el SMS, que créanlo o no, todavía sigue funcionando muy bien. O sea, tienes muchísimas variables para poder elegir tácticas específicas y luego solventarlas con una estrategia global que pueda realmente ser efectiva. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es tal cual una tabla, suena muy de flojera, pero créanme que funciona muy bien para poder tener muy claro y muy establecido cómo vamos a llevar nuestro plan. Primer punto, ojo, este es real, este es de Cinépolis. Mi público son, por ejemplo, voy a leer la primera línea, consumidores. ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr orientar sobre promociones, programación, productos y noticias a esos consumidores. Ok, pero ¿cuál va a ser mi estrategia? Ok, mi plan en la estrategia va a ser crecer la base de socios de Club Cinépolis, que ese es el programa con el que voy a trabajar, crecer la base de socios de Club Cinépolis en X%. Borramos los porcentajes por obvias razones de confidencialidad. ¿Ok? Ok, perfecto. ¿La táctica cuál va a ser entonces? La táctica va a ser, vamos a desarrollar mailings, revista electrónica, promociones y trivias para incentivar a las personas que no han estado inscritas todavía a Club Cinépolis que se den de alta. ¿Con qué fin? Con el fin de que al cierre de nuestro proceso, que es un plan anual, incrementemos nuestro número de socios en la tarjeta Club Cinépolis en X% y luego como resultado también tengamos un incremento en el consumo del cine promedio por socio de tanto por ciento. Oye, pero pues ¿cómo puede ser directamente proporcional esto? Muy sencillo, porque si tú tienes, por ejemplo, 10% más, por decir un número de inscritos al programa de Club Cinépolis te dice, ¿quieres conservar tu nivel de tarjeta? Necesitas ir por lo menos 12 veces al cine o 24 veces al cine al semestre. Entonces, para no perder tu nivel de tarjeta y lo que ya pagaste, pues entonces vas mínimo esas 12 veces durante un semestre. Eso implica que pues, el cine sin palomitas pues no sabe, no es cine, ¿no? Entonces, pues vas a lograr incrementar el consumo promedio por socio en tanto por ciento porque de entrada tuviste más socios. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos un claro ejemplo de cómo empezar a mercadear nuestro plan de marketing digital, cómo empezar a construir nuestro plan de marketing digital o nuestro plan de marketing general a partir de todas estas estrategias. Aquí tenemos el caso de Club Cinépolis, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Cinépolis Online, con la página, con la aplicación o con la página de internet de cinépolis.com? O sea, tenemos que tener muy bien organizado, muy bien estructurado, que insisto, suena muy de flojera porque ¿cómo? Es una tablita de Excel. Pues sí, pero es que si tú tienes este plan puesto, no hay sorpresas para el cliente y tú tienes muy claro en los indicadores de evaluación si lograste o no al final del año lo que tú estabas pensando. Por eso tenemos que saber prospectar, ¿sale? Como etapa número 3, la última etapa es la operación. Ok, ya hicimos todo el plan, ya tenemos nuestras estrategias y tácticas perfectamente bien delimitadas. Entonces empecemos a pensar que para poder operar necesitamos especialistas, no todólogos. Ojo con esto. Hay pocas personas que saben manejar bien un CRM, por ejemplo. Quien no sepa qué es un CRM, es un Customer Relationship Management. ¿Qué significa esto? Es un programa computacional perfectamente bien diseñado para que nosotros captemos leads de publicidad pagada y entonces a partir de esa publicidad, de los leads que estamos generando, estamos lográndoles pues incentivar poco a poquito, ir dándoles ciertas carnadas para que terminen comprándonos cuando nosotros queramos y como nosotros queramos. Dejar lo menos posible a la improvisación, obviamente esto implica calendarizar, por eso el plan. Planear las cosas con tiempo. En México estamos muy desacostumbrados que estamos haciendo las cosas al vapor, al ahí se va, muchísima improvisación. Les dejo una frase que dice Warren Buffett, que es uno de los empresarios más prolíficos en Estados Unidos, que dice, 9 mujeres no pueden parir a un bebé en un mes. Una mujer puede parir a un bebé en 9 meses, pero 9 mujeres no pueden parir a un bebé en un mes. Entonces hay cosas que se tienen que hacer con tiempo, no se pueden hacer en una semana. Y tal vez algunos de ustedes tengan jefes o tengan líderes en sus empresas que de repente no entienden estas situaciones porque en México creemos que todo se tiene que hacer al vapor. No se debe de tener pena en aceptar equivocaciones y corregir el rumbo de nuestras estrategias y nuestras tácticas con la intención de lograr el objetivo final. Y como les digo, medir y medir. Haces una estrategia, implementas una táctica
mides qué tal te fue, y si no te fue como tú lo esperabas, corriges, pero por lo menos ya tienes un plan bien delimitado, ya no estás aventando dardos a ver en qué momento le atinas al circulito o a la meta, ¿vale? Por eso, recuerden ustedes, y con esto cierro nuestra participación, recuerden ustedes que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, hay que medir y hay que estar siempre pendientes de qué es lo que estamos midiendo, ¿vale?